Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y con carácter previo pues quería agradecer a Interasis y al Hospital Perpetuo Socorro que hayan confiado en mí pues para ayudarles a organizar estas jornadas, que creo que van a ser unas jornadas muy interesantes por el tema que se va a tratar y también por los ponentes que van a intervenir. En segundo lugar, pues pediros disculpas por estar yo aquí ahora y aquí en este lugar. Creo que no es mi lugar estaría ahí entre vosotros aprendiendo de todos los ponentes que van a intervenir hoy en un tema tan importante, tan de actualidad como el que se va a tratar, que creo que es un tema eminentemente técnico. Evidentemente van a intervenir peritos médicos, peritos especialistas en reconstrucción de accidente, que son los que realmente nos van a dar un poco de luz sobre qué es esto de los accidentes a baja velocidad o de baja intensidad y las lesiones que se puedan producir como consecuencia de las colisiones entre vehículos a unas determinadas velocidades o en unas determinadas circunstancias. Y por ello entiendo que son ellos los que van a ilustrarnos sobre este tema. Mi intervención es un poco, pues tal y como pone el programa, una introducción o intentar acercarnos a todos al problema de este tipo de accidentes y pues crear una serie de preguntas o de dudas que luego nos puedan quizá en los coloquios y después de escuchar las intervenciones de los ponentes, pues abrir un debate que creo que pueda resultar interesante para todos los que estamos aquí y que nos dedicamos de una manera o de otra a intervenir en este tipo de accidentes. Bien, la correcta determinación de las lesiones que se producen en un accidente de circulación, pues es una de las piezas fundamentales de los aspectos indemnizatorios de la seguridad vial. Gran parte de la lucha que se produce cuando ocurre un accidente de circulación o a raíz de un accidente de circulación y las reformas legislativas que se realizan en derecho de circulación tienen como foco de atención principal el aquilatar el quantum indemnizatorio que le corresponde a una persona como consecuencia de un accidente de circulación de la forma más exacta posible. Y para que esa indemnización que pueda corresponderle como consecuencia del accidente sea la que le corresponde y no otra, ni mayor ni menor. Evidentemente, esto que dicho así puede parecer pues, muy fácil, evidentemente en la práctica se convierte en algo muy complicado. Una regla básica y ya clásica en el derecho indemnizatorio de los accidentes de circulación es que el perjudicado debe recibir lo que se merece. En principio había terminado ahí lo que se merece, pero podría resultar un poco raro. Y luego añadir lo que le corresponde. Evidentemente, esa es la base fundamental para reclamar a una aseguradora como consecuencia de un accidente de circulación las lesiones que se hayan producido y no otras en ese accidente de circulación. Y son estos se producen una serie de abusos por parte, en algunas ocasiones, no voy a decir siempre, lógicamente, en algunas ocasiones por parte de los perjudicados al reclamar a las compañías de seguros las indemnizaciones que pretenden corresponderles como consecuencia de ese accidente de circulación. Y son precisamente esos abusos los que ponen a la defensiva a las compañías de seguros, que se quejan precisamente de que no se corresponden las lesiones que presuntamente se pueden haber producido en ese accidente de circulación con la realidad del accidente y la determinación de la forma en que se produjo el mismo. Es obvio que la aseguradora lo que le interesa sobre todo a la hora de que se haya producido un accidente de circulación es intentar indemnizar de la mejor manera posible, lo más rápido posible, a un perjudicado, pero lógicamente en las cantidades que le corresponden como consecuencia del accidente y no otras superiores. Y son en esas ocasiones cuando las compañías de seguros se oponen por excesivas a las reclamaciones que se les están realizando. No olvidemos que en este momento, se han dado antes y se siguen dando en este momento casos de reclamaciones que nada tienen que ver con el accidente por la mecánica del mismo y evidentemente que se están agravando hoy en día por la crisis económica por la que estamos pasando y que muchos encuentran en este área una fuente de obtener algún ingreso extra para su patrimonio. Estas reclamaciones no ajustadas son precisamente las que han motivado que las aseguradoras sean muy cautelosas a la hora
de examinar las cuantías y conceptos que les están reclamando como consecuencia de ese accidente de circulación. Bien, dicho esto, pues el título de la jornada de hoy pues obliga un poco a fijar de inicio determinados conceptos, desde luego de una forma muy rápida y no demasiado profunda, para que después, como he dicho antes, los que realmente entienden de esos temas son los que desarrollen esos conceptos y podamos todos aprender un poco realmente de lo que estamos hablando. El primer concepto, desde luego, es que se entiende por una colisión a baja velocidad. Bien, pues en el campo de la accidentología clínica se entiende por colisión a baja velocidad lo que sucede a una velocidad igual o inferior a 16 km por hora. Desde luego, hay quien habla incluso de velocidades inferiores, hay quien habla de 10 km por hora, pero en principio esa es la cifra en la que parece ser que todo el mundo está más o menos de acuerdo, en las que se pueden producir en lo que se puede denominar como accidente a baja velocidad o de baja intensidad. Bien, la segunda es cuáles son los umbrales lesivos para los impactos a baja velocidad. Bien, la investigación científica también parece ser que es casi unánime en decir que a partir de incrementos de velocidad de 8 km por hora se pueden producir lesiones en los ocupantes de un vehículo. También más o menos es unánime que un contacto a 8 km por hora se produce a nivel de la columna vertebral una aceleración aproximadamente de 4,5 Gs. Según autores, se trata de una velocidad mínima que provoca o que puede provocar un esguince cervical. Hay otros estudios, lógicamente, que estiman valores inferiores incluso a esos 4,5 Gs. Bien, los umbrales de lesión se expresan en función de un parámetro denominado delta V o diferencial de velocidades. Se entiende por delta V el cambio de velocidad que puede experimentar un vehículo con ocasión del impacto sufrido por parte de otro vehículo. Ese umbral de lesiones relacionado con el cambio de velocidad, no sobre la velocidad, sino en el cambio de velocidad instantánea que se produce como consecuencia de una colisión de un vehículo contra otro. Como decía, puede variar dependiendo del tipo de impacto, que sea posterior, que sea un impacto lateral o que sea un impacto frontal. Con carácter general se ha establecido que esos umbrales son de 8 km por hora, ya lo hemos dicho, para el impacto posterior. Estamos hablando de incrementos de velocidad, no de velocidad. 16 km por hora para el lateral y 24 km por hora en el frontal. Bien, hemos hablado de lo que es el delta V, que es ese incremento de velocidad que se produce instantánea, que se produce como consecuencia de la colisión, pero ese incremento de velocidad, estamos hablando, y esas cifras que hemos dado, es con respecto al vehículo, el incremento de velocidad que se produce en el vehículo. Pero tenemos que preguntarnos también si ese incremento de velocidad o esas cifras que hemos dado como consecuencia del incremento de velocidad son las mismas que las del ocupante del vehículo. Es decir, cómo se proyecta el impacto del vehículo a esos incrementos de velocidad sobre el ocupante. ¿Qué es lo que le sucede a la persona que va dentro del vehículo? Hay quien dice, hay estudios que dicen que se puede producir incluso 2,5 veces la cantidad de incremento de velocidad sobre el ocupante en relación con la del vehículo. Bien, ahora vamos a intentar, lógicamente no es mi campo, pero una aproximación a qué tipo de lesiones puede producir este tipo de colisión. Bien, pues la transferencia de energía que se produce por la colisión puede provocar lesiones óseas o heridas en los tejidos blandos, que es lo que se denomina el esguince cervical, que a su vez puede implicar una gran variedad de manifestaciones clínicas que son los trastornos asociados al esguince cervical. Esa transferencia de energía, que es producto de un latigazo cervical, en el caso de un impacto posterior puede afectar incluso a más de una región, no solamente a la cervical, y se transmite inicialmente a través del asiento
lo que modifica en su dinámica la geometría de la raquis en su conjunto, es decir, de la zona cervical, lumbar y dorsal. Estas consecuencias, las consecuencias producidas como consecuencia de estas colisiones, pueden ser distintas atendiendo a una serie de variables. Estas variables pueden ser, pues, bueno, hay muchas más, pero entre ellas el vector de dirección en el que el coche es golpeado, que no estamos hablando del punto de impacto, es decir, de que sea lateral, frontal, sino del vector de impacto que a veces puede hacer que las consecuencias del accidente no sean las mismas que de un impacto lateral puro o frontal puro o trasero puro. La segunda es la posición de la cabeza y el cuerpo en el momento del impacto, que puede variar también las lesiones que se puedan producir dependiendo de cómo esté en ese momento el ocupante dentro del vehículo, de cómo tenga la posición de la cabeza y de cómo tenga la posición del cuerpo en el momento, en el instante de la colisión. Otra variable es el tipo de asiento, que sea más mullido, más duro, que sea más envolvente o menos envolvente. Las condiciones médicas del paciente en el momento del impacto también es un factor fundamental o una variable fundamental para que se puedan producir un tipo de lesiones u otros. La envergadura del ocupante, lógicamente, no es lo mismo una persona fornida que una persona más delgada a la hora de las lesiones que se puedan producir como consecuencia de ese impacto. El estado de la tensión de los músculos estabilizadores del cuello, la posición relativa de las articulaciones en el momento del accidente, el estado de preparación del sujeto cuando recibe el impacto, es decir, que pueda ver por el espejo retrovisor, por ejemplo, o oír una frenada, un frenazo, y que en ese momento esté más preparado o menos preparado para recibir ese tipo de colisión. Y como digo, hay muchas más variables, pero estas entiendo que pueden ser las más importantes. Bien, dicho esto, a la hora de intentar averiguar si una determinada colisión ha podido producir unas determinadas lesiones, hemos de ayudarnos, lógicamente, de una serie de ciencias, y en principio, y la más fundamental, es la biomecánica. La biomecánica es la ciencia que trata de describir los mecanismos lesivos, explicando las lesiones producidas en el organismo humano mediante la integración de diferentes o distintas disciplinas, entre las que se incluye, pues, la epidemiología, la física, la ingeniería y sobre todo fundamentalmente la medicina. Bien, la epidemiología describe los fenómenos lesivos en cuanto a su número, gravedad, distribución por género, edad, etc. Así como los diferentes tipos de situaciones, es decir, que sea un accidente de tráfico, un accidente laboral, un accidente deportivo, y dentro de ellas se establece una subdivisión por tipos lesivos. Por ejemplo, dentro de los accidentes de tráfico, según el tipo de vehículo implicado en el accidente, que sea un turismo, que sea un camión, una motocicleta, una bicicleta, un peatón, y el tipo de accidente, es decir, que sea una colisión frontal, lateral, un vuelco, una colisión por alcance, un atropello, etc. En cuanto a la física, que es la segunda de ellas, de estas disciplinas, mediante la reconstrucción del accidente, trata de reproducir las fuerzas que han causado determinadas deformaciones en los vehículos y de ello deducir las energías que se han liberado como consecuencia de esa colisión en el accidente y que han podido producir esas lesiones. La física, por medio del estudio de las leyes que tiene el movimiento de los cuerpos y la energía cinética producida en ese movimiento, pretende demostrar, en conjunción con la ingeniería y mediante la reconstrucción de la forma en que pudo haber ocurrido el accidente, cuál ha sido la tasa de transferencia de energía sobre las personas que van dentro de ese vehículo, para tratar de explicar la producción de un tipo determinado de lesiones en función de la energía transferida y la resistencia orgánica de determinadas zonas del cuerpo en función de la edad, del sexo y de otra serie de parámetros. Bien, otra de las disciplinas es la ingeniería. A través del diseño trata de construir vehículos cada vez más seguros mediante lo que se denomina seguridad activa, es decir, intenta reducir la producción de accidentes con mejores luces, frenos, neumáticos,
etcétera, etcétera. Y mediante la seguridad pasiva trata de reducir las consecuencias lesivas del accidente sobre las personas que van dentro del vehículo, pues mediante los cinturones de seguridad, los airbags, los cascos de protección en el caso de motoristas, etcétera. Bien, y finalmente llegamos a la que entiendo que es la más importante de todas, que es la medicina. La medicina mediante la emisión de un informe pericial, que es el resultado final de la labor médica y que va a recoger todos los extremos de interés relacionados con la valoración de las consecuencias del hecho lesivo sobre el individuo que ha sufrido un determinado accidente. Implica exponer el alcance real de las lesiones sufridas, de las secuelas que se hayan podido producir, las posibilidades de recuperación del lesionado, la repercusión laboral que puede haber tenido ese accidente, así como la explicación de los procesos seguidos por esa persona para alcanzar la estabilización lesional o, en su caso, la curación o, en su caso, las secuelas que le hayan quedado o le hayan podido producir esa colisión. Por tanto, el informe pericial debe entenderse como una forma de asistencia judicial que contrae no para el juicio de un todo, sino de uno o varios puntos que puedan resultar objeto del debate. Siendo, en conclusión, la opinión o parecer de personas especializadas en una profesión, arte u oficio, de algún hecho que cae dentro de la esfera de sus conocimientos con el fin de que el juez se ilustre y resuelva acertadamente. Reseñar finalmente una frase de Ambrosio Paré que decía que los jueces deciden según se les informa. Es evidente que un perito debe de informar adecuadamente, de una manera sencilla, clara, sin demasiados tecnicismos, para que el juez pueda entender realmente esas lesiones, por qué se han producido y si pueden haber sido consecuencia o no de ese accidente. Bien, el punto esencial y de interés en un informe pericial lo constituye, lógicamente, establecer el nexo de causalidad y determinar si esas lesiones o secuelas resultantes tienen o no una relación directa con el accidente, debiendo analizar si se cumplen una serie de criterios. El primer criterio es el criterio etiológico, es decir, si el hecho lesivo puede ser causa de las lesiones. El criterio cuantitativo, que es la relación entre la intensidad del hecho lesivo y las lesiones que se hayan podido producir como consecuencia del accidente. El criterio topográfico, que es la concordancia topográfica entre el lugar de la lesión y donde se produce el hecho lesivo. El criterio cronológico, que es el tiempo transcurrido entre el momento del accidente y los primeros síntomas que aparecen como consecuencia de ese accidente, de las lesiones que presuntamente se han podido producir como consecuencia de ese accidente. El criterio de continuidad sintomática, que es la coherencia evolutiva de los síntomas que se van desarrollando en una determinada lesión, desde sus primeras manifestaciones hasta la aparición de las secuelas o la curación definitiva de las lesiones. El criterio de integridad anterior, que se cumple si no existe un estado anterior patológico con influencia en la evolución de esas lesiones que refiere el paciente como consecuencia del accidente. Y finalmente, el criterio de verosimilitud del diagnóstico etiológico. Se analiza científicamente la fisiopatología de las lesiones y si existen otros factores causales que hayan podido intervenir en la evolución de ese proceso lesional. Y, por tanto, finalmente, esa determinación de nexo causal debe concluir si esa relación de causa-efecto entre el accidente y las lesiones que manifiesta el lesionado es cierta o no, si es directa o no y, sobre todo, si es total o no es total. Bien, ya nos adentramos un poco más en el campo que me es más conocido, que es el de la prueba pericial en los procedimientos de tráfico, la prueba pericial procesalmente hablando. Bien, según Gómez Orbaneja, catedrático de Derecho Procesal, nos dice que los peritos son personas con conocimientos especializados, científicos, artísticos o prácticos, llamados al proceso para aportar las máximas de experiencia que el juez no posee o puede no poseer y para facilitar la percepción y apreciación de hechos concretos objetos de debate. A esta prueba, la prueba pericial, se refiere a la ley de enjuiciamiento civil en su artículo 335, al señalar que cuando sean necesarios conocimientos científicos
artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en la ley, que se emita dictamen por un perito designado por el tribunal. Bien, estas pruebas periciales se pueden deslindar, procesalmente hablando, en dos grupos: las relativas a la constatación o valoración del daño, ya sea este daño personal o daño material, y las encaminadas a la averiguación de la dinámica del accidente, es decir, cómo se produce ese accidente. La resolución de estas cuestiones, lógicamente, corresponde a los órganos judiciales en cuanto a manifestación del ejercicio de la potestad jurisdiccional exclusiva para satisfacer la tutela judicial efectiva que viene recogida en el artículo 24.1 de nuestra Carta Magna. Ahora bien, para dirimir las controversias sometidas en un proceso a la autoridad judicial, se requieren una serie de conocimientos especializados ajenas a la formación propia de los operadores jurídicos, que no tienen, lógicamente, esos conocimientos y cuya adquisición procesal exige acudir a la prueba pericial. A los efectos, lógicamente, de decidir sobre las pretensiones que se le han llevado al juzgador y que, como hemos dicho, no tiene los conocimientos suficientes sobre la materia como para decidir sin la ayuda de los informes periciales. Es un campo abonado del dictamen pericial la apreciación y la valoración de los daños, tanto personales, ya lo hemos dicho, a través de la prueba pericial médica, como los materiales. Lógicamente, ahora aquí nos vamos a centrar en la prueba pericial médica. La determinación o la valoración de los daños materiales puede ser objeto de otra jornada, pero desde luego no de esta. Y la prueba pericial médica es indiscutiblemente importantísima a la hora de determinar las lesiones que se hayan producido o se hayan podido producir como consecuencia de un accidente de circulación. Y ello por dos razones fundamentales. En primer lugar, por el carácter vinculante que tiene para el juez el baremo y la cuantificación de los daños personales que en él se contienen. Y en segundo lugar, por el llamado que hace el criterio 11º del mencionado baremo, o del anexo que contiene el baremo, en el sentido de que, dices exactamente, en la determinación y concreción de las lesiones permanentes y las incapacidades temporales, así como en la sanidad del perjudicado, será preciso informe médico. Por lo tanto, entendemos que esas dos razones hacen que el informe médico sea fundamental a la hora de esa valoración de las lesiones y secuelas producidas por un accidente de tráfico. Hay una frase que a mí me ha gustado y por eso la he reproducido aquí, que dice que el perito médico juega, para el juez, se sobreentiende, el mismo papel que los lentes para un experto en arte que padece miopía. Es importante porque, evidentemente, el juez, como hemos dicho al inicio, no tiene los conocimientos técnicos suficientes como para poder decidir por sí mismo y sin la ayuda de los técnicos y de los peritos a la hora de valorar, lógicamente, si esas lesiones que se le están reclamando y que han llegado a sus manos son consecuencia o no del accidente de circulación. Porque el perito médico, el juez lógicamente no es perito, pero el perito médico tampoco es juez. Por consiguiente, la función del perito es suministrar al juzgador el máximo de información posible para que éste cuente con los datos necesarios para dictar una determinada sentencia. Otro aspecto fundamental de la pericia médica, creo el más fundamental, es la determinación de la relación de causalidad entre las lesiones cuyos resarcimientos se reclama y el accidente automovilístico que ha dado lugar a esas lesiones. Hume, filósofo del siglo XVII, decía que el nexo de causalidad en toda ciencia radicaba en la relación lógica y constante entre dos sucesos. 5 minutos, Benito. 5 minutos, madre mía. ¿Has pasado los 45? Bueno, me salto a Hume, porque no me da tiempo. Y deciros, en este sentido, en el sentido de la relación de causalidad, hay una sentencia muy buena de la Audiencia Provincial de Coruña, sección cuarta, de 19 de mayo del 2005, en la que se dice: la cuestión litigiosa radica en la valoración de las periciales médicas practicadas en tanto en cuanto nos encontramos ante una cuestión técnica, perteneciente a la ciencia de la medicina, que exige contar con conocimientos especializados de los que carecemos los operadores jurídicos y que son propios de dicha disciplina
del saber humano. Y añade, en los informes aportados al proceso, habla lógicamente de informes periciales que se han aportado a ese procedimiento, no se ha estudiado el nexo de causalidad. Únicamente se recogen datos clínicos y se registran hallazgos de pruebas de imagen, poniéndolas inmediatamente en relación con el accidente sin analizar previamente la causalidad. Evidentemente, eso es importante que en un informe pericial se analice la relación de causa-efecto entre el accidente y las lesiones. Bien, voy a ir saltándome una serie de cosas. La prueba pericial, lógicamente, es de libre apreciación por parte del juez, pero esa libre apreciación está sujeta a lo que se denominan procesalmente reglas de la sana crítica, que no se encuentran, lógicamente, codificadas, entendiéndose por tales las más elementales directrices de la lógica humana. En principio puede sorprender que dicha norma legal, en tanto en cuanto si la prueba pericial precisamente se practica en aquellos supuestos en los que el juez no tiene una serie de determinados conocimientos técnicos, no se entiende entonces cómo el juez no queda vinculado por esos informes periciales, por esos dictámenes que se le han presentado. Sin embargo, como señala Gómez Orbaneja, no es lo mismo saber ver, hacer o razonar como el perito que valorar luego sus argumentos. Y añade, se puede no saber hacer una cosa y, sin embargo, poder criticarla. Ahora bien, esa desvinculación del juez no significa que sea discrecional. Como hemos dicho, tiene que la valoración pericial ha de estar basada en la sana crítica, es decir, en los postulados de la lógica y la razón en las máximas de experiencia. Bien, esto nos permite, esta apreciación por parte del juzgador basados en la sana crítica, nos puede permitir valorar dictámenes periciales contradictorios que se hayan podido aportar a un proceso, ponderando una serie de aspectos, y voy muy rápido, como la cualificación del perito que lo prestó y la especialización, el método observado, es decir, si está apoyado en analíticas o pruebas llevadas a cabo para refrendar esas conclusiones, las condiciones de observación o reconocimiento del perito, es decir, si ha habido un seguimiento continuo de la evolución de las lesiones, la vinculación del perito por las partes, esto es fundamental, es decir, un informe elaborado por un técnico judicial, lógicamente, en principio, para el juzgador, tiene una mayor objetividad que la prestada por un perito de parte. La proximidad en el tiempo y el carácter detallado del dictamen y el criterio de la mayoría coincidente. Bien, tenía aquí unas cosas más, no me va a dar tiempo. Bien, simplemente unos cuantos apuntes. En cómo nos encontramos en la actualidad en cuanto a las reclamaciones de los accidentes de circulación y a la picaresca, entre comillas, derivada de este tipo de accidentes y sobre todo los accidentes de baja intensidad o con pocos daños materiales. Y tenemos que decir que no existe ninguna novedad. Esto viene ya de antiguo, de la segunda mitad del siglo pasado, en el que sobre 1950-52 empiezan a hacerse los primeros estudios sobre biomecánica de lesiones en accidentes de circulación y que incluso ya en aquella época fue llevado al cine. Os recomiendo que veáis la película, se llama En bandeja de plata, es una película dirigida por Billy Wilder, es buenísima la película y trata sobre esto, sobre la picaresca en los temas de accidentes de circulación. Y hay dos frases en la película que a mí me llamaron la atención y que son divertidas. Dice una de ellas, la película estaba protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthau, y dice, Walter Matthau es el abogado y el otro es el cuñado, y le dice el abogado, dice, estos tipos del seguro se creen unos genios, pero olvidan que cuanto más perfeccionan sus ratoneras, más listos se vuelven los ratones. Evidentemente, tal y como se han ido realizando o se han ido produciendo accidentes de circulación y las maneras en que se ha ido reclamando como consecuencia de esos accidentes de circulación, han ido variando ese tipo de reclamaciones, porque lo que antes era un accidente de circulación entre dos vehículos en el que resultaba lesionado uno de los ocupantes, el conductor o uno de los ocupantes del vehículo, ahora resultan lesionados 4 de cada uno de los dos vehículos. Es decir, se van cambiando un poco esas formas de reclamación sobre este tipo de accidentes.
Y hay otra escena divertida también, hablando de los métodos de observación y de la intervención de los peritos, de los médicos en este tipo de accidentes, y se habla de los nuevos métodos para confirmar los síntomas subjetivos de esos accidentes de circulación. Y el médico designado por la compañía de seguros dice, estos aparatos modernos no prueban nada. En los viejos tiempos hacíamos mejor los diagnósticos. Si un hombre decía que estaba paralítico, lo echábamos al foso de las serpientes y si trepaba sabíamos que había mentido. Y le pregunta a otro de los médicos, dice, ¿y si no trepaba? Dice, pues entonces habíamos perdido un paciente a cambio de encontrar un hombre honrado. Evidentemente, este tipo de anécdotas nos pueden llevar, quizá desde el punto de vista jocoso, a adentrarnos un poco en lo que realmente son este tipo de accidentes de circulación y la cantidad de reclamaciones que se realizan como consecuencia de los mismos. Y desde luego no es una cuestión racial, ni es una cuestión mediterránea, ni es una cuestión nuestra solamente de picaresca para poder, como he dicho antes, sacar unas perrillas en este tipo de situación económica en las que nos encontramos, sino que creo que es universal. En nuestro país se han dado determinados casos que han sido sonados, como el de la familia Reyes en Chiclana, que se dedicaban pues, a montar accidentes de circulación, en el que todos los miembros de la familia resultaban lesionados con esguinces cervicales y que finalmente están procesados, o el le ocurrido en la Comunidad Valenciana, en el que se llegaron a estafar hasta 154.000 euros, porque había un grupo que se dedicaba pues, a coger determinadas personas, sobre todo de nacionalidad lituana y letona. 2 minutos, por favor. Sí, ya termino. Entonces, lo que hacían es que le partían la pierna mediante el pago de una determinada cantidad. Este hombre dejaba que le partieran una pierna. Después, otro de los miembros del grupo forzaba un accidente, prácticamente se tiraba encima de un vehículo, se producían una serie de lesiones. Bueno, no, este que se tiraba al vehículo no resultaba lesionado. Le pedían los papeles al conductor del vehículo y luego metían al lituano en urgencias diciendo que había sido como consecuencia del accidente, y llegaron a estafar con eso hasta 154.000 euros. También están procesados, lógicamente. Como digo, esto no es una cuestión tampoco nacional, sino que han ocurrido en Florida, en Estados Unidos, la operación Crash Clinic. Me gustaría explicarlo, pero no me da tiempo. En Toronto, la White Flags Project, e incluso en Nueva York, con un debate político sobre la denominada Alice Law, que lo voy a explicar porque es curioso, un accidente de circulación en el que provocan un accidente de circulación contra otro vehículo. La señora de 71 años que iba en el otro vehículo resulta fallecida y los ocupantes del vehículo que había provocado el accidente cobran esa indemnización. Se consigue demostrarse y está en Estados Unidos. Hay un proyecto de ley que lleva el nombre de Alice Law, precisamente porque esta señora se llamaba Alice Rose, y para acabar, lógicamente, con esa mala práctica en cuanto a los accidentes de circulación. Bien, pues ya acabo aquí. Lamento mucho no haber podido terminar con todo lo que tenía hecho. Agradeceros a todos vuestra presencia y muchas gracias. ¿Le pongo la transparencia? ¿La pones? ¿Cuál es la suya? Bayo, ¿verdad? Vale. Frente no funciona. Vale. Buenos días. Bueno, muchas... Te presento un segundito. Bien, vamos a continuar con las ponencias. Tenemos el gusto de tener hoy con nosotros a don Juan José Payo Barroso. Creo que es conocido por todos los que estamos aquí en esta sala, médico forense de carrera,
de la 19 promoción de médicos forenses, especialista en medicina legal y forense, médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de Alicante desde el año 2002 y desde el año 2010 es director del Instituto de Medicina Legal de Alicante. Creo que, como digo, es una persona sobradamente conocida. Estamos encantados de que esté hoy aquí con nosotros y, bueno, pues cuando quieras, el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días. Bueno, me han encargado la grata tarea de hablar del tema. Es un tema de gran interés, de enorme actualidad y además sobre el cual existe una enorme discrepancia, claro. Para hablar de las colisiones de baja velocidad, en primer lugar tenemos que hablar de la valoración del médico legal del daño a la persona. ¿Qué entendemos por ello? Pues se define como un conjunto de actuaciones médicas encaminadas a la evaluación de todos aquellos daños sufridos por la persona y producidos por un determinado hecho lesivo, que a su vez nos va a permitir dar al juzgador una serie de información que permita conocer las consecuencias exactas de dicho hecho lesivo. ¿Qué se requiere, por tanto? Pues en primer lugar la existencia obviamente de un hecho lesivo y que dicho hecho lesivo haya producido un daño a la persona real y comprobado. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues como vemos, dar al juzgador la mayor información para que pueda reparar el daño causado y la veracidad. Por lo cual, la información deberá ser completa, es decir, deberemos darle toda la información de la que se disponga, pero a su vez debe ser concreta, concisa, de forma científica, imparcial, por cuanto si no existe un sesgo y por tanto el informe no sería válido, y objetiva, de lo que se deriva la gran importancia de la aplicación del método científico. En cuanto a la evaluación histórica de la valoración del daño, ya en el Código Hammurabi, en el 1750 a.C., se establecía la necesidad de reparar el daño causado, distinguiéndose en este caso incluso entre hombres libres, esclavos y libertos. Con posterioridad se van añadiendo ítems y parámetros, se va perfeccionando. La ley del Mosés o del Talión establecía la necesidad de reparar de forma equitativa y proporcional el daño causado. Otros, como puede ser el Tratado de Nelikin, o ya en la antigua Grecia se empieza a hablar de daño voluntario o involuntario, el Imperio Romano, el derecho visigodo, etc. Pero no es hasta el siglo XIX cuando el Ministerio de la Guerra francés comienza a utilizar baremos para la valoración del daño. Baremos que se han ido modificando y adaptando a las circunstancias hasta llegar al día de hoy. ¿Qué entendemos, por tanto, como daño a la persona? Pues entendemos como daño a la persona cualquier alteración temporal o permanente del estado de salud física o psíquica de la persona y que le impide gozar de la vida en la misma medida en la que gozaba con anterioridad al hecho dañoso, independientemente de una serie de circunstancias como puede ser la edad, la capacidad productiva del sujeto o las repercusiones sobre su esfera psíquica. A su vez, clásicamente hemos distinguido entre daño patrimonial, extrapatrimonial o a terceras personas, a su vez entre daño emergente, lucro cesante, y en el daño extrapatrimonial fundamentalmente la valoración del quantum doloris, de los daños morales, del perjuicio estético tan habitual, de la pérdida de bienestar, especialmente por lo que se refiere a las actividades recreativas, las actividades de ocio, las actividades de tipo sexual. Y en cualquier caso también podemos hablar de daño que puede ser actual o daños futuros, potenciales. Bien, las recomendaciones sobre el daño a la persona del Consejo de Europa vienen contempladas en la Resolución 75/7 de 14 de marzo y que establece como una absoluta necesidad la restitutio ad integrum del daño. Para ello se debe desglosar la indemnización en función del perjuicio, tanto de tipo económico como de tipo no económico. Bueno, como empezamos ya, podemos hablar de las colisiones de baja velocidad, entendiendo como tales impactos de baja velocidad los utilizados habitualmente en los crash tests, es decir, los test de reproducción de accidentes, en los que el impacto se encuentra entre 8 y 15 km/h, más cerca actualmente de la última cifra, y resultando una delta V que oscila entre 8 y 10 km/h en impactos por alcance. La delta V, la famosa delta V, se puede definir como un cambio instantáneo de velocidad y que va a sufrir un cuerpo como consecuencia que puede ser bien de la aceleración brusca en impactos por alcance o bien de deceleraciones bruscas en colisiones frontales, frenazos. Este término fue introducido por McDonnell en los años 93-95 del siglo pasado, el cual fue encomendado por una serie de aseguradoras a realizar unos estudios de laboratorio
sobre una serie de personas. Hay que tener en cuenta que estos estudios fueron en condiciones de laboratorio y que difícilmente se pueden extrapolar a la vida real. Es decir, estábamos hablando de personas jóvenes, de personas sanas, personas que miraban al frente en el momento del impacto y personas que sabían que se iba a producir el impacto. McConnell en aquel momento estableció como delta V, es decir, el punto en el que pueden aparecer lesiones cervicales en impactos de baja velocidad, las 5 millas hora aproximadamente, los 8-10 kilómetros por hora, si bien en la actualidad, y como vemos ya incluso se empieza a hablar del mito de McDonald, por cuanto estas cifras están ampliamente ya sometidas a discusión. Como vemos, si un vehículo bala, que es el vehículo impactante, como es en este caso el vehículo amarillo, circula a una determinada velocidad e impacta sobre un vehículo blanco, se va a producir una transferencia, en este caso de velocidad, y un cambio brusco de la misma, resultando en este caso la delta V sería de 7 km hora, como estáis viendo. ¿Cuál es la importancia de las colisiones de baja velocidad? Pues fundamentalmente tiene una importancia epidemiológica. Porque, por un lado, tenemos un gran número de accidentes de tráfico de este tipo y que, a su vez, están relacionados con la aparición de los denominados traumatismos cervicales leves. De hecho, en el informe AXA, publicado hace poco, relativo al año 2012, se establece que el 43% de las víctimas de accidentes de tráfico sufrieron lesiones cervicales. De estas, el 97,6% eran traumatismos cervicales leves. Y se estableció una diferencia respecto del año anterior de aproximadamente un 8% de aumento. Esta casuística se equivale bastante y se corresponde de una manera bastante adecuada a la propia nuestra del Instituto de Medicina Legal. Ahora bien, ¿se puede considerar reales estas cifras? Bueno, pues en este caso el aumento de la densidad de vehículos por familia que se ha producido pues puede justificar que exista un aumento real del número de accidentes de tráfico. Pero por otro lado, también, y como posteriormente veremos, actualmente el cinturón de seguridad se considera un factor de riesgo para la aparición, en este caso, de traumatismos cervicales leves en impactos de baja velocidad. Por otro lado, también nos planteamos que si bien existe un gran número de personas lesionadas en accidentes de tráfico, luego, en las personas de nuestro entorno, pues, realmente conocemos a muy pocos que efectivamente hayan sufrido lesiones cervicales con sintomatología crónica, porque en realidad, pues sí, aparecen lesiones cervicales con dolores con sintomatología aguda, pero que realmente pues luego no persisten en el tiempo. Y además muchas veces los sistemas informáticos de los que se dispone actualmente pues nos permiten detectar personas que han sufrido traumatismos previos en los institutos de medicina legal y que casualmente pues si 4 meses después del accidente tenían una sintomatología que se podía considerar crónica y 10 meses después reciben un nuevo impacto y resulta que todos estaban, o la gran mayoría estaban perfectamente. De manera que podemos hablar de que la población general cada vez conoce más la posibilidad de recibir una indemnización y de ahí la picaresca de la cual ya hablaba también Eduardo. Avery en el año 2000 ya establecía que las lesiones por latigazo cervical son actualmente más probables que 10 años antes, pero si bien es cierto que los vehículos han mejorado ciertas particularidades de su diseño, la rigidez del propio vehículo, sus características estructurales para limitar los efectos de los golpes a baja velocidad, podrían conducir a un aumento de las lesiones en el cuello. Smith proponía un esquema para relacionar parámetros físicos con la aparición de lesiones cervicales. Por ejemplo, la aceleración en Gs, cuando era menos de 4, pues en los efectos generalmente no habría lesión. Entre 4 y 15 las lesiones serían leves, entre 16 y 40 ya serían graves, y por encima de 40, es decir, deltas V por encima de los 105 km/h, las lesiones serían mortales. Luca establece también criterio en el cual velocidades de colisión menores de 20 km/h, en los que ya aparecen daños obvios en vehículos, sería improbable la existencia de daños estructurales en la columna cervical. Allen y colaboradores también realizaron una serie de estudios equiparando la aceleración de la cabeza en impactos de baja velocidad con actividades normales de la vida diaria, como pueden ser estornudar, toser, caerse de una silla, y resultaban en este caso cifras de aceleración de la cabeza incluso mayores a las alcanzadas en impactos de baja velocidad.
Castro y colaboradores estudian alcances placebo, de manera que señalan que un 20% de este tipo de sujetos experimentaron síntomas con traumatismos cervicales leves, lo cual a su vez da pie a un factor que cada vez se considera de mayor relevancia, como son la aparición de los factores psicológicos en este tipo de traumatismos. Ferrari y colaboradores también establecieron que para la aparición de sintomatología crónica, esto es, de secuelas a raíz de accidentes con impactos de baja velocidad, se podían establecer unos criterios médicos para establecer la probabilidad de la relación causal. Así, la delta V debería ser al menos de 17 km/h en impactos con alcance, en el caso de vehículos de peso similar, y de al menos casi cerca de 40 en impactos frontales o colisiones laterales. La sintomatología debía ser, obviamente, un criterio cronológico, con el comienzo antes de las 48 horas. Deberían aparecer a través de unos principios que él denominaba traumatológicos y se deberían excluir una serie de antecedentes, de síntomas previos antes del accidente o de signos de lesiones no orgánicas en la exploración. En el IMELGA, el Instituto de Medicina Legal de Galicia, en colaboración con la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, en el año 2000 se establecen una serie de criterios de causalidad médico-legal adaptados a los traumatismos de columna. En primer lugar, se habla de una adecuación traumática, es decir, debe existir una relación clara entre el mecanismo de lesión y la intensidad lesiva. También en un periodo de latencia, en el cual la presentación de los síntomas debería ser inferior a las 72 horas. También se debería basar en la aparición de síntomas y signos clínicos y radiológicos evidentes, y se deberían excluir tanto otras lesiones, se valorarían factores concausales, como posteriormente veremos, excluir traumatismos previos, de manera que en el caso de la cronopatología, como decimos, los criterios del IMELGA hablan de la presentación de los síntomas debe ser inferior a los 72 horas. No obstante, el grupo de trabajo de la OMS en valoración del dolor cervical, en sus conclusiones en 2008, establece que casi la mitad de los pacientes presentan síntomas en las primeras 12 horas. Por otro lado, alrededor del 85% de estos pacientes los presentarían en los 3 primeros días y, excepcionalmente, después del 4.º día, no existiendo ningún mecanismo fisiopatológico que explicara la aparición de los síntomas más allá de este periodo. Ahora bien, la aparición de los síntomas no tiene por qué coincidir con la demanda de asistencia facultativa. Esto hay que valorar siempre el umbral del dolor de la persona, así como también la enorme variabilidad individual. De manera que existirían personas en las que, si bien se produce la demanda de asistencia facultativa en las primeras horas después de sufrir el accidente, otras incluso pueden diferir la demanda de asistencia hasta 72 horas después. También habla de signos clínicos y radiológicos característicos. No obstante, tenemos que tener en cuenta que se trata de síntomas de carácter subjetivo, inespecíficos, comunes a otras patologías de tipo cervical, como por ejemplo síndromes miofaciales, artrosis cervicales, dolores cervicales crónicos. De esta manera, en ausencia de signo de alarma, con patología estructural severa, no se puede considerar como criterio suficiente para establecer la relación causal. Como decimos, el grupo de trabajo de la OMS sobre dolor cervical en 2008 establece una serie de conclusiones, de manera que dice que el dolor cervical es un síntoma muy común, con una prevalencia en adultos a 12 meses entre el 30 y el 50% y en niños adolescentes del 21 al 42%. En este caso, la mayor parte de los individuos no busca asistencia médica y se automedica. La incidencia anual por cada 1.000 personas decrece en base a la severidad de los síntomas, es obvio, de manera que cuando el dolor cervical es inferior a un día por año, estaríamos hablando de un 179 por 1.000 de las personas, precisa asistencia ambulatoria entre el 15 y 80 por 1.000, precisa asistencia a servicios hospitalarios de urgencia de menos de un 3 por 1.000, lesiones discales con afectación radicular menos del 1 por 1.000, y también establece la necesidad de tener en cuenta una clasificación clínica que recomienda en este caso valorando hasta 4 grados, como son en primer lugar el grado 1. El grado 1 que se caracteriza por la aparición de dolor cervical con trastornos asociados, pero sin signos o síntomas sugestivos de patología estructural severa, como pueden ser fracturas, luxaciones, lesiones espinales, infecciones, neoplasias, etc. En este caso, en el grado 1, la incidencia en las actividades de la vida diaria sería nula o escasa.
En el grado 2 continuamos sin tener síntomas o signos de patología estructural severa, pero ya existe una mayor interferencia en las actividades de la vida diaria. En el grado 3, el dolor cervical tampoco se acompaña de signos de patología estructural severa, pero ya comienzan a aparecer signos neurológicos como atenuación de reflejos tendinosos, parestesias o déficits sensoriales. Y ya en el grado 4 aparecen signos y síntomas de patología estructural severa. ¿Cuáles serían las recomendaciones de la OMS en este caso para los grados 1 y 2? Pues en primer lugar que se debe informar al paciente de la inexistencia de patología grave y de la escasa probabilidad de evolución a lesiones graves. En segundo lugar, que se debe retomar las actividades habituales lo más pronto posible y entrenar al sujeto en ejercicios y movilizaciones para aportarle beneficios a largo plazo. Resulta que no se ha demostrado la utilidad de la medicación, tanto los antiinflamatorios o los miorelajantes, que tampoco se precisan estudios diagnósticos específicos y que pueden ser manejados en atención primaria, y que tampoco está demostrado el beneficio de la fisioterapia convencional en estos grados. Los estudios de imagen a menudo muestran hallazgos que no guardan relación con el dolor cervical. En este caso no existe evidencia de que el grado de lordosis o cifosis pueda identificar la contractura o el latigazo cervical. Tampoco hay evidencia de que la resonancia pueda mostrar hallazgos traumáticos específicos del latigazo cervical, y los cambios degenerativos observados en la resonancia suelen ser comunes frecuentemente y hallazgos casuales en sujetos asintomáticos. La validez de la resonancia de alta intensidad para identificar lesiones agudas tampoco ha sido demostrada en el caso de los latigazos cervicales, y tampoco hay evidencia de que los hallazgos degenerativos comunes en la resonancia sean la causa de dolor en pacientes con sospecha de cervicalgia cervicogénica. Bueno, entonces podemos clasificar también, según otros parámetros, como la duración del dolor cervical en transitorias, con dolores inferiores a 7 días, de corta duración, en menos de 3 meses, de larga duración, más de 3 meses, también en función de la presentación del dolor, en episodios aislados, en episodios recurrentes, persistentes. Y también en casos de reclamación se pueden clasificar en grados 1 con dolor, aparición de dolor, con reclamación de gastos asistenciales de atención primaria, o incluso ni eso, simplemente la reparación de los daños materiales. El grado 2, en los cuales se reclaman los gastos asistenciales de asistencia especializada o incapacidad temporal. Y el grado 3, con dolores con reclamación por incapacidad prolongada. Y el grado 4, en este caso se reclaman también incapacidades permanentes y daños punitivos. ¿Cuál es la importancia, por tanto, de la valoración del nexo causal? En primer lugar, porque constituye la base de toda evaluación del daño corporal. Permite, en este caso, a los valoradores pronunciarse sobre la causalidad médica y el daño a la persona. Y a su vez ello permitirá a los reparadores, que son aquellos de los cuales va a depender la indemnización o la reparación del daño, pronunciarse sobre este y sobre la causalidad jurídica que no tiene por qué coincidir con la propia causalidad médica. Se basa en el siguiente principio: el daño existente en un determinado individuo se puede relacionar con la acción u omisión de otro individuo. Bueno, en el derecho español, en este caso, en el artículo 1902 del Código Civil, se establece que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado, por tanto, a la reparación del daño causado. Ello implica una serie de elementos. En primer lugar, que exista una conducta que no tiene por qué ser activa, sino que también puede ser pasiva. En segundo lugar, que aparezca un daño. Sin la aparición de ese daño, no es obviamente necesario proceder a la reparación del mismo. Y en tercer lugar, debe existir una conducta imprudente, una conducta negligente por parte del individuo para que sea necesario e imprescindible la reparación del dicho daño. Ello nos introduce, y como ya hablábamos, de las causas y las concausas de las lesiones. La causa, ¿qué se entiende como causa? Pues en cualquier caso el fundamento o el origen de algo. Y clásicamente se ha dicho que debe ser necesaria, pero también suficiente para que se produzca la aparición del daño. En este caso podemos encontrar tanto agentes internos, como por ejemplo el esfuerzo, o agentes externos de tipo mecánico, los traumatismos, de tipo físico, como el calor o el frío, químicos, quemaduras, biológicos, infecciones. Mientras que las concausas, en este caso, serían todos aquellos elementos que son extraños al agente causal y que se van a insertar en su proceso dinámico, modificando su efecto.
Aquí, clásicamente, y diferenciándose de las causas, son necesarias para la aparición del daño, pero no son suficientes, y se pueden clasificar con causas preexistentes que engloban todo el estado anterior del sujeto, tanto de tipo fisiológico como por ejemplo el embarazo, teratológicos con enfermedades congénitas o incluso patológicos. También puede existir con causas simultáneas que concurren con la causa fundamental en la aparición de la lesión o posteriores como son las complicaciones, en este caso por ejemplo pues infecciones. Para la valoración de causalidad se pueden emplear distintos criterios. En este caso nos encontramos con métodos clásicos como los propuestos por Miller y Cordonnier, que ya señalaban que debía existir una naturaleza adecuada del traumatismo para producir las lesiones evidenciadas. También, a su vez, debería existir una adecuación de la naturaleza de las lesiones respecto de la etiología traumática, una adecuación entre la localización donde se produce el traumatismo y el lugar donde aparece la lesión, y un encadenamiento anatomoclínico con persistencia de una serie de síntomas que nos permitan justificar el traumatismo como origen de esa lesión. Debe existir también un criterio cronológico con adecuación temporal entre ambos y excluir también estados preexistentes, traumatismos previos, causas extrañas al traumatismo. Serbrafo-Hill propone también criterios epidemiológicos en los cuales habla de la fuerza de la asociación, de la dosis-respuesta, de la necesidad de valorar la secuencia temporal, de la repetibilidad de los resultados en otros estudios, de la coherencia de los datos con otros hallazgos, de la analogía con otros fenómenos, la plausibilidad biológica, la especificidad y la evidencia experimental. Todo ello el profesor López Gómez clásicamente ha resumido los criterios de causalidad de forma muy coherente, señalando la existencia de, como decía también Eduardo, de un criterio topográfico, es decir, debe existir una coherencia entre el lugar donde aparece un traumatismo y el lugar donde aparece la lesión. Por otro lado, un criterio cronológico, debe existir una adecuación entre el momento en el que se produce el traumatismo y el momento en el cual aparece la lesión. Un criterio cuantitativo, en lo cual exista una adecuación entre la intensidad de dicho traumatismo y la severidad de los síntomas. El criterio de continuidad sintomática, con aparición de síntomas puente que permitan justificar ese traumatismo como causante de la lesión. Y finalmente, el criterio de exclusión, excluyendo otras posibles causas o factores concausales en la aparición de la lesión. Aso-Escario y Cobo-Plana proponen criterios cuantitativos, de manera que distinguen aquellos en los que la relación causal puede ser nula, muy ligera, ligera, moderada o intensa, como en el caso que existen otros hechos relevantes, completa, es protagonista sin que requiera otro hecho, y únicas. Bueno, en relación a los traumatismos de baja velocidad, los criterios actuales de fabricación de automóviles con aceros de alto límite elástico y la tecnología Ultralight Steel Autobody dan una mayor resistencia a la estructura, a la carrocería de los vehículos, de manera que existen zonas plásticas más reducidas y una menor deformación al romperse. ¿Con ello qué se consigue? Pues se consigue una carrocería que es más económica, es más ligera, aproximadamente un 25%, es aproximadamente un 80% más rígida y que por tanto tiene un menor coste de reparación en los impactos de baja velocidad. ¿Cuáles serían, por tanto, las consecuencias? Pues que podemos distinguir entre impactos plásticos, que son aquellos que son de alta velocidad y que van a dar lugar a una deformación progresiva y de mayor intensidad, que van a transmitir que evitan la transmisión de las aceleraciones, de las cargas, de la energía a los ocupantes y que mantienen el espacio mínimo de supervivencia. Por el contrario, existen impactos elásticos, que serían impactos de baja velocidad, en los cuales se produce poca o nula deformación, en que se transmitiría la energía cinética a los ocupantes, de manera que si tenemos en cuenta que si la aceleración es igual al cuadrado de la velocidad dividido por el duplo de la deformación, obviamente a menor deformación, mayor transmisión de la carga lesiva a los ocupantes. Es decir, el potencial lesivo del ocupante sería inversamente proporcional a la deformidad, a los daños en el vehículo. A todo ello, además, podemos añadir que el cinturón de seguridad, como establecía anteriormente, es un factor de riesgo actualmente para el esguince cervical traumático y sus trastornos asociados, si bien obviamente compensa la severidad de las lesiones en impactos de alta velocidad.
El sistema de anclaje en 3 puntos puede prevenir el rebote del torso, pero a su vez aumenta la flexión de la columna cervical. La inmovilización por un solo anclaje del hombro puede producir rotaciones del tronco y del cuello cuando el hombro no inmovilizado se desplaza hacia adelante, y aumentan también el potencial lesivo de los ocupantes otra serie de factores, como puede ser la distancia de la cabeza con el reposacabezas. A este respecto, se ha calculado que unas distancias superiores a los 10 centímetros entre la cabeza y el reposacabezas aumentan enormemente el potencial lesivo del ocupante. La ausencia de apercibimiento de la inminente colisión también es muy importante por cuanto, como ya decíamos, en las condiciones de laboratorio en las cuales McDonnell realizó sus estudios, las personas estaban apercibidas de que iban a sufrir un traumatismo. En el caso de que exista una ausencia de apercibimiento de la colisión, como ocurre muchas veces, en este caso el potencial lesivo del ocupante suele ser mayor. Distintas tolerancias a la colisión en función de distintos factores, como posteriormente veremos. ¿Qué factores, por tanto, tendríamos que tener en cuenta? Pues por un lado, factores dependientes del vehículo. En primer lugar, las masas de los vehículos implicados. En este caso, hay que tener en cuenta que si la fuerza es la masa por la aceleración. Si la fuerza es una constante, a menor masa, mayor aceleración. Por otro lado, la estructura y la carrocería. Cuanto más rígida sea la estructura de la carrocería del vehículo, obviamente, pues también existirá una mayor transmisión de las cargas a los ocupantes y, por tanto, un mayor potencial lesivo. La existencia de soportes para remolque, la típica bolita, que a su vez le confiere una mayor rigidez a la estructura de la carrocería. El tipo de asiento, hay que valorar si son asientos rígidos que transmiten de una manera más importante las cargas, o tienen elementos de absorción o son elásticos. Los tipos de reposacabezas, actualmente se están desarrollando reposacabezas activos, como es el sistema WhipGuard, que reduce hasta en un 50% la transmisión de la carga. El tipo y estado de cinturón de seguridad, como ya hemos establecido, y otros factores como son factores dependientes del impacto. En este caso la delta V, que es la que hasta ahora frecuentemente era el único dato, el único parámetro que se nos ofrecía a los valoradores a la hora de determinar el potencial lesivo del ocupante, o como señalaba Eduardo, la dirección del vector de impacto, de manera que no es lo mismo que se trate de un impacto en la cual los dos vectores tanto del vehículo impactado como impactante sean paralelos, o por el contrario son perpendiculares o oblicuos. Otros factores dependientes del sujeto, en este caso, pues factores fisiológicos, como encontramos la edad, el sexo, el peso, la estatura, en definitiva, la envergadura del sujeto. Como ya hemos dicho, si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pues a menor masa habrá una mayor aceleración, es decir, a menor envergadura del sujeto la aceleración será mayor. También hay que tener en cuenta la circunferencia del cuello, el diámetro del canal medular, posibles factores que puedan afectar al individuo, como es el cansancio, la resistencia de los ligamentos, de las estructuras ligamentosas a las fuerzas de tracción, la aparición de posibles síntomas psicológicos, como el estado de ánimo, relajación, estados de tensión previos, la posición relativa de la cabeza y el cuerpo. Los sujetos de McDonnell, la posición de la cabeza era mirando hacia el frente. No obstante, en la vida real, en un impacto de baja velocidad, pues frecuentemente el sujeto está detenido en el acceso a una rotonda, mirando a ver si viene algún vehículo, o está parado en un semáforo consultando o mirando o hablando con sus hijos. Otra circunstancia, como ya hemos señalado, la distancia de la cabeza al reposacabezas, el uso del cinturón de seguridad, el apercibimiento del sujeto de si va a recibir el impacto, bien por el retrovisor, bien por frenadas previas, el estado de tensión, como también habíamos hablado, de la musculatura estabilizadora del cuello, y la posible existencia de antecedentes patológicos de la víctima. Por tanto, tenemos que hablar de que existe un umbral de lesión muy diferente y una gran variabilidad interindividual. De manera que no podemos fiarnos de un único parámetro, como son únicamente la delta V o como es solo la aceleración, sino que se deben valorar. Hay autores que establecen que hasta 15 parámetros diferentes a la hora de valorar el daño de una persona en un impacto por baja velocidad. La curva S, en este caso, explicaría un movimiento anormal en doble sentido,
por el cual se desplaza hacia un lado la vértebra suprayacente y por otro lado, en sentido contrario, la vértebra infrayacente, de manera que el tronco se desplazaría hacia adelante y el mentón hacia abajo, conformando la columna una forma de S. Hay que decir que en distintos estudios se ha llegado a la conclusión de que se desarrolla en los primeros 100 milisegundos después del impacto, lo cual podría dar lugar a la aparición de lesiones en distintas estructuras, tanto el aparato ligamentoso, cuadro articular, las cápsulas, los discos intervertebrales, y las lesiones suelen ser por compresión cervical o deformación sigmoidal, pero incluso en ocasiones pueden aparecer por cizallamiento. Como vemos aquí, se desplaza el tronco y el mentón hacia abajo y en los primeros 100 milisegundos después del impacto. De esta manera, habitualmente se están recibiendo informes sobre biomecánica que únicamente nos informaban sobre la delta V. Actualmente se están aportando cada vez mayor número de parámetros, especialmente con softwares específicos, que nos permiten al menos tener mayor información sobre qué es lo que ha ocurrido. En los informes de biomecánica, clásicamente hasta hace relativamente poco, únicamente se tenían en consideración al vehículo. No se valoraba, en este caso, no se transmitía la información sobre el lesionado, y frecuentemente incluso se ha llegado a no examinar ni siquiera directamente el vehículo, sino únicamente fotografías o presupuestos. Y una circunstancia que también era muy importante es que no se tenían en cuenta los picos de la delta V, los picos de aceleración, sino deltas V medias. Por tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar? En primer lugar, que las lesiones por latigazo cervical actualmente son más frecuentes, que muchos vehículos soportan impactos con deltas V de casi hasta 20 km/h con mínimas deformaciones o incluso sin daños visibles. Dicha cifra supera con mucho la clásicamente definida por McConnell, de manera que en la actualidad se tiende a hablar, como ya hemos dicho, del denominado mito de McConnell. La delta V, por otro lado del vehículo, obviamente no es aplicable a la que sufren los ocupantes, y por tanto debe ir referida no al vehículo, sino al ocupante, y tener en cuenta los picos de aceleración y no los valores medios. No se puede predecir la probabilidad o la gravedad de la lesión solo calculando la delta V, sino que hay que tener en cuenta un mayor número de parámetros, como decimos, hasta 15, 16 parámetros según los estudios, para valorar los traumatismos cervicales leves en impactos de baja velocidad. No existe un parámetro fiable para definir el potencial lesivo del ocupante, existiendo una enorme variabilidad interindividual. Aquí es de aplicación el sentido común y dar como leve generalmente, o considerar la probabilidad de que un traumatismo leve pues dé lugar a lesiones leves y que los traumatismos graves pues den lugar a traumatismos graves. En este caso también hay que tener en cuenta que más que la delta V, cada vez se le da más importancia a la aceleración de la cabeza como factor de predicción de consecuencias a largo plazo, de manera que ya en 1996 Bostrom y colaboradores introdujeron el NIC, el Neck Injury Criterion, es decir, el parámetro para la valoración de lesiones a nivel cervical, estableciéndose que se mediría la aceleración de la cabeza respecto de la primera vértebra dorsal. Se calcula que un NIC inferior a 15, la probabilidad de aparición de traumatismos cervicales leves sería muy baja. Asimismo, mediría la aceleración que sufriría la cabeza antes de llegar a impactar con el propio reposacabezas. Otros criterios que actualmente se utilizan son el NLL, el ND, el NKM, que mediría la aceleración en el momento del impacto con el reposacabezas. Se calcula que aproximadamente un NKM inferior a 0,30, también la probabilidad de lesiones a largo plazo en menos de 30 días sería baja. Todos ellos actualmente se incluyen en el denominado WIC, parámetros para la valoración de lesiones por latigazo cervical, y que permitirían predecir y cuantificar la curva S del cuello. La aceleración del ocupante, hay distintos estudios que establecen que oscilaría entre 2,5 y 5 veces la del vehículo, por la diferencia de masas y por todos los parámetros que estábamos valorando. Y otra circunstancia importante es que frecuentemente se nos plantea en una vista pues que cómo podría ser posible que los ocupantes del vehículo impactado tengan lesiones cuando los del vehículo impactante no la tienen. En este caso se calcula que los ocupantes del vehículo impactado pueden recibir hasta el triple de energía del vehículo impactante.
Como hemos dicho, el cinturón de seguridad, que se considera un factor de riesgo en los casos de traumatismos cervicales leves en impactos de baja velocidad, y que en este caso cada uno de nosotros tenemos que ceñirnos a aquello de lo que sabemos, y que si los ingenieros biomecánicos deben informar de todos aquellos parámetros que están relacionados con el vehículo, mientras que los facultativos deberán informar acerca de todas aquellas lesiones y parámetros que dependen del individuo. ¿Cuáles serían, por tanto, los criterios de valoración del nexo causal? Pues en primer lugar podríamos hablar de criterios mayores de causalidad, es decir, aquellos cuyo incumplimiento sería causa suficiente para excluir la relación causal. Como hemos visto, tendríamos en este caso como criterios mayores de causalidad el criterio biomecánico y el criterio cronopatológico. Sin embargo, también hablamos de criterios menores de causalidad que serían necesarios pero no suficientes para aceptar la relación causal, y que es fundamentalmente el cuadro clínico y radiológico. Podemos hablar de un pequeño caso práctico, esto es en relación a un informe biomecánico, probablemente de los primeros que se nos empezaron a proporcionar. Impacto por alcance de baja velocidad, 2 turismos, un vehículo A con 1.064 kilos que impacta contra otro B de 1.419. Las conclusiones: el informe del ingeniero establecía que la aceleración máxima generada en la proyección del vehículo B fue de 11,11 metros por segundo al cuadrado, con unas Gs de 1,13 Gs. Ello daría lugar a aceleraciones similares a las que se darían en situaciones normales de la vida cotidiana. Pero aquí el ingeniero únicamente nos hablaba de la delta V, y como hemos visto existen una gran cantidad de parámetros, ya no solo dependientes del propio impacto, sino que cada vez se le concede, como hemos dicho, mayor importancia a otros factores, la utilización del cinturón de seguridad, su estado, la distancia del rompecabezas, la estructura del vehículo, la dirección del vector de impacto, que implicaría que es muy posible que sí que aparecieran lesiones cervicales. Otra circunstancia que todos quizás nos podemos plantear es por qué cuando a lo largo de nuestra vida hemos subido en este tipo de atracciones, pues en las cuales pueden aparecer Gs de relativa intensidad, nunca hemos sufrido un traumatismo cervical leve. Y es lo que hablábamos, en este caso se trata de personas jóvenes, personas sanas, y sobre todo que están apercibidas de que se va a producir un impacto. Bueno, siento la largueza del tema y lo duro, pero